pero sí la cuestión de ese principio básico. Cuando ustedes hacen intervención de política pública, ustedes se convierten en un actor más dentro de la problemática en donde se está desarrollando esa política pública. Eso tómenlo muy en cuenta. Pero bueno, además de eso, ustedes tienen que encontrar y hagan toda la lista. Si están en un municipio, el presidente municipal es un actor, el cabildo es otro. Si están en una cuestión de productores agropecuarios, pues van a encontrar que hay algunos productores que son un actor, pero hay un líder que es otro actor, que el consumidor, el comprador que compra a granel es otro actor importantísimo, los circuitos de mercado son otro actor importante, que las instancias reguladoras son otro de los actores, que los transportistas pueden ser otro actor, en fin. Hagan una lista y les puede salir una lista, no sé, tranquilamente de 15, 16 actores. No se preocupen, eso es normal. Eso es muy normal. De ahí lo importante es que ustedes detecten quiénes son los principales actores. Y los principales actores generalmente se van a quedar con una lista de 5, 6, a veces menos. Todo dependiendo de qué se trate. Pero entonces hagan la lista, hagan la selección de los más importantes y vean estos 3 elementos que son fundamentales. En principio, quien tiene que ver en alguna política pública, en algún problema, en alguna situación, se va a involucrar o se va a comportar en función de sus motivaciones o intereses. Yo diría, en este caso, sus motivaciones o intereses económicas o políticas, principalmente. O sea, ¿qué va a ganar políticamente de involucrarse ahí, o qué puede perder, o qué va a ganar o qué va a perder económicamente? Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan detectarlo. Segundo, las creencias o principios. Hay gente que tal vez no va a ganar nada, pero si se afecta algo en lo que ella cree, va a reaccionar incluso de manera hasta muy violenta. Y finalmente, los recursos materiales, políticos o intelectuales. Y esto lo que les va a ayudar es a algo muy importante. Ustedes van a tener el actor A, el B, el C, el D, el E. Lo importante cuando ustedes detectan las motivaciones o intereses, ustedes lo que van a detectar es en qué sentido va la acción. Si van a favor o van en contra. En términos de las motivaciones e intereses que pueden tener, hay unos que pueden ir a favor o en contra, pero lo importante es que cuando ustedes pueden medir sus recursos materiales, políticos, intelectuales, entonces este mapita ya cambia. Si A, por ejemplo, es un tipo muy rico, entonces el sentido va a ser con una mayor magnitud. Si B es un tipo medio pobretón, pues tal vez se queda ahí. Pero si C es un cuate que no es muy rico, pero que políticamente es muy influyente, entonces C resulta que nos da un impacto de este tipo. Y tal vez D y E se quedan por ahí. Bueno, esto les permite hacer una pequeña ecuacioncita para ver el balance de fuerzas. Y es muy importante. El balance de fuerzas entonces les va a permitir construir una matriz, un mapa o matriz de actores. Y el mapa o matriz de actores les va a dar muchas respuestas respecto de cómo van a interactuar. En términos de, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplito también bastante sencillo, de un proyecto en donde está involucrado un presidente municipal, que es un actor muy importante. Sus motivaciones e intereses generalmente va a ser hacer capital político, aunque a muchos les interesa la parte económica, pero bueno, supongamos que este es un ejemplo en donde el presidente municipal está muy comprometido con su carrera política y él quiere que de la situación él salga con más capital político. Y tiene un compromiso que de alguna forma lo está vinculando con la localidad, porque es la forma como él puede obtener capital político. Si no está basado en ese principio, pues tiene algunos problemas. Y luego sus recursos, bueno, pues tiene poder político y tiene el control del presupuesto local. Por lo tanto, es un actor muy importante.
y ustedes ya podrán ver en función de lo que puede ganar o perder cuál es el sentido de su acción, si está a favor o está en contra de la situación. Entonces lo mismo con el cabildo. Bueno, ¿cuál es la postura que va a jugar el cabildo? ¿Va a tener una postura general o va a tener una postura diversificada? Bueno, supongamos que va más o menos todo el cabildo en el mismo sentido, y entonces también para el cabildo va a ser importante hacer capital político, pero generalmente el cabildo va mucho más vinculado al partido que con la localidad, porque en eso les gana el presidente municipal. El presidente municipal es el que llega a tener más contacto, y entonces el cabildo, los regidores tienden a acercarse un poco más a lo que dice su partido. Y finalmente, ¿cuáles son sus recursos? Pues tienen poder político también. Entonces ya más o menos conocemos cuál es el sentido de su acción, cuáles son sus motivaciones, o sea, cuáles son las variables que van a afectar, que van a incidir en su comportamiento, y cuál es la magnitud de la acción o la fuerza con la que se puede mover en la arena, digamos, de la política pública. Luego, por otro lado, tienen a los, en este caso, es un ejemplo de productores, está basado en un caso de una comercializadora que se hizo en un lugar, una zona rural del país, y fue interesante porque entonces los pequeños productores estaban buscando tener acceso al mercado local. O sea, los pequeños productores tenían una gran cantidad de productos, pero los comerciantes locales no los comercializaban. Los comerciantes locales era más fácil para ellos recibir productos de fuera y mostrarlos en sus tiendas y en los mercados que los de los productores locales. Entonces la presión venía por parte de los pequeños productores, que estaban buscando pues tener ganancias económicas, y estaban buscando también como principios tener una reivindicación social, o sea, tener un estatus diferente dentro de la comunidad. Por otro lado, sus recursos, no era gente rica, no tenían influencia política, pero tenían una capacidad de movilización, simplemente porque eran muchos y porque estaban empezando a bien organizarse. Entonces, bueno, hay otro actor importante acá. Luego, los productores medianos, pues igual buscan ganancias económicas, pueden buscar una reivindicación social, y estos aparte tienen ya la capacidad, no había grandes productores en la localidad, pero estos sí tenían una capacidad de volúmenes importantes, los cuales les daba una fuerza de negociación diferente. Tal vez no eran tantos como para poder movilizarse, pero a nivel de producción ellos sí tenían una mayor capacidad de presión económica, y evidentemente de capacidad de negociación a la hora de cerrar tratos con los comerciantes locales. Y bueno, los comerciantes locales también buscaban ganancias económicas, buscaban mantener su estatus social, pero además ellos tenían solvencia financiera y tenían capacidad de decisión sobre quién querían ellos que fueran sus proveedores. Y luego finalmente se enfrentaba la situación de los proveedores externos. Y esos proveedores pues también estaban buscando ganancias económicas, estaban, por principio, toda empresa le duele mucho perder un mercado. Ustedes van a ver que las empresas reaccionan muy fuerte cuando se ven amenazadas en un mercado, en una plaza, como dicen ellos, y si no, pregunten a los narcos cómo pelean por sus plazas. Pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que lo que ellos tenían, bueno, es que tenían productos de muy buena calidad, a precios atractivos, en volúmenes interesantes, y tenían solvencia económica. Entonces, como actor también tenían muchas capacidades. Y bueno, finalmente este asunto, ya una vez que, y eso fue interesante porque el presidente municipal hizo su cálculo, se dio cuenta más o menos cómo estaba el asunto, y llegó a un punto de negociación en donde los comerciantes locales aceptaron buena parte de la producción que ofrecían los productores locales a cambio de sustituir parte de la producción o parte de los productos que llevaban los comerciantes externos, los proveedores externos. Y uno de los puntos que logró cerrar adecuadamente la negociación fue que, bueno, dijeron los comerciantes locales, bueno, pero sí, si nos cumplen con las condiciones de calidad, de volúmenes y de tiempos de entrega, pues los aceptamos, evidentemente, era lo que ellos proponían, lo que ellos exigían más bien. La respuesta de la parte gubernamental fue, sí, vamos a ser una comercializadora, y la comercializadora va a recibir toda la producción local, y tú te vas a entender solamente con la comercializadora de los pequeños productores y de los medianos productores, y ellos son los que te van a ir haciendo la programación para tener los volúmenes adecuados en función del censo de productores locales, para que no se nos metan coyotes, y entonces hacer la colocación de los montos, bueno, más bien de las cantidades,
a los precios competitivos que te podemos dar y en los tiempos que tú nos estás pidiendo. Y la negociación con los proveedores externos fue, mira, la comercializadora te va a dar parte del producto a ti porque tú vienes, dejas tu mercancía y te regresas con los camiones vacíos. Vas a venir, vas a dejar otras mercancías, tal vez menos volumen, pero te vas a regresar con tus camiones a mitad llenos porque te vamos a dar productos muy interesantes a muy buen precio que tú vas a poder comercializar en otras partes. Y el esquema funcionó. Sorpresa, sentido común, simplemente. Aquí la ventaja fue un muy buen análisis de los actores, una buena comprensión de las circunstancias, de las motivaciones, de los principios y de los recursos que tenía cada uno. Y esto es importantísimo. A nivel de operación de política pública, el análisis de los actores es una de las partes fundamentales para poder echar a andar, para hacer la implementación de una política pública. Ese es muchas veces el gran problema, porque tenemos buenas ideas, buenos planes, buenas estructuraciones, buenos presupuestos, pero la operación no siempre es la más adecuada porque no sabemos entendernos bien con los actores con los que van a estar involucrados. Y decía yo hace rato, la ventaja de la visión, de la planeación estratégica, es que tenemos que ir de la mano con los diferentes actores en las diferentes etapas e ir tomando las decisiones conjuntamente o ir enfrentando los debates y las discusiones de manera lo más abierta posible, de tal manera que los grupos van encontrando esos puntos de equilibrio. A veces los actores son un poco difusos, no es tan fácil determinar qué es lo que ellos quieren, porque también cambian mucho de posturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría hacer esto de forma más objetiva? ¿Os puedes dar un ejemplo? Bueno, no sé, en mi caso estoy pensando en mi investigación, estoy haciendo la maestría en un pueblo, y entonces me doy cuenta que los actores de ese pueblo pues se van casi siempre con el mejor postor, ¿no? Es decir, si alguien les ofrece algo que sea más adecuado para sus intereses, entonces cambian de parecer, cambian su discurso social y se van con ellos. Entonces a veces no es tan fácil, si uno hace una relatoría histórica de cómo han tomado sus decisiones, no es tan fácil determinar cuáles son sus principios, sus motivaciones, sus intereses. Entonces, son por ejemplo comunidades que han estado tanto con el PRI, como con el PRD, como con el PAN, como con múltiples organizaciones, ¿no?, a las cuales han anexado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podría ser un tomador de decisiones? ¿Cómo podría ser más objetivo para ser acertado también al hacer esta matriz de actores? Bueno, es que sí, tiene un grado de complejidad, pero en realidad no lo es tanto. Mira, les decía hace rato, ustedes hagan la lista con los 16 actores, los 20 actores que encuentren, y tú lo que estás haciendo es que posiblemente por la visión que tienes del proyecto que quieres realizar, o de la política pública que se quiere hacer, alguien que debía ser un actor de primera línea, en realidad está por ahí del lugar 14 o 15 en la lista de actores. Lo que probablemente tienes que hacer es detectar quiénes son los personajes con esa capacidad de poder mover ese clientelismo político que es evidente que existe ahí. Entonces tienes que detectar quiénes son los líderes comunales o de los agrupamientos locales. Segundo, quiénes son los factores que se entienden con esos líderes, porque generalmente los líderes, ellos son líderes y están con su grupo, pero ellos son los que generalmente toman la decisión de manera muy vertical, jerarquizada, y todo lo que criticábamos ayer, bueno, desafortunadamente es parte de nuestra cultura y eso lo vas a encontrar. Entonces tú tienes que detectar, ya que tienes detectado al líder, entonces ¿quién es el interlocutor del líder? Y ese es otro actor importantísimo. Y muchas veces ese tipo de operadores ni siquiera viven en la comunidad. Eso es bien interesante. O sea, el operador político muchas veces es un agente externo que llega a hacer ese trabajo político, y hay unos que son habilísimos y lo saben hacer muy bien. Entonces es otro actor que tú tienes que pescar, y ese es realmente el difuso. El difuso no es la población, porque la población se va a ir por la decisión que tome el líder. Ahí lo tienes muy bien focalizado. Pero tienes que detectar al operador político que puede enganchar, chantajear, comprar o convencer al líder. Y ese es un actor clave, y ese sí lo tienes que pescar, y existe.
y a veces no es fácil de agarrar, y si no, entonces detecta quién es el personaje o el actor que permite la entrada de esos operadores políticos, que tal vez no los puedas agarrar tú, pero sí puedes encontrar quién le da la entrada. Y entonces tienes que hacer una estructuración. Es un mapa un poquito más complicado que esto, pero tampoco es mucho más allá. Es una cuestión de que tienes que ir haciendo, te decíamos ayer y hoy también, una serie de preguntas respecto de cómo es que está operando y cuál es la dinámica. Haz tu mapa, siéntate y haz un dibujo en una hoja, y pon a los grupos y pon las dinámicas y ve viendo cómo es la interacción que te lleva a tener un cierto comportamiento, o cuando se dan esos cambios de visión, y aparentemente estos cambios en el sentido de las flechas, pues aquí realmente lo único que tienes que hacer es borras aquí y pones acá, pero tu modelito sigue funcionando. Entonces, ese es el ejercicio. O sea, aquí lo importante es utilizar la herramienta, es explotar la herramienta, y es sobre todo que tú puedas sentirte segura de que entendiste la situación, y hacer el ejercicio, como le decíamos ayer, explicarle a alguien cómo está la situación, cómo está el problema. A ver, a veces, bueno, no puedo hablar sin micrófono. Sí, ¿cómo no? Se te escucha. Es que se está grabando todo. A veces, cuando, bueno, yo cuando me he encontrado con esa dificultad, un diagrama de flujo, ¿no? Por ejemplo, en el caso presidente municipal, pues, se pone el cabildo, pequeños productores, comerciantes, a veces los comerciantes locales, pues el líder también por ahí va, ¿no? Entonces, a veces un diagrama de flujo puede uno ir conectando un árbol con otro árbol, etcétera, etcétera, y ir eliminando mediante un análisis de uno mismo y de otros actores, ir eliminando, y sí, a veces sí nos puede llegar a tener una matriz más o menos identificable en esta matriz de actores, pero pues como consejo, un diagrama de flujo antes, en lugar de llegar directamente a la matriz, podría ayudar. Claro, aquí hay múltiples herramientas. Yo creo que cada quien debe utilizar aquellas que le van dando mayor claridad. Hay esa cuestión que llaman también de los mapas mentales, y hay una serie de ayudas ahí, de diagramas que pueden ser útiles. Lo más importante acá es eso sí les he venido insistiendo mucho desde ayer: ustedes traten de conceptualizar las ideas de lo que ustedes están percibiendo como realidad, y de la forma como le están interpretando, en términos muy claros, muy concretos, en términos que los puedan explicar y que puedan estar seguros de que a alguien que le platican el problema, o que le platican esa área de intervención, se la quieren describir, el área de intervención donde van a trabajar ustedes, le quede claro. La parte comunicativa es fundamental, pero entonces necesitamos herramientas para terminar nosotros de entender muy bien la situación, entender cuál es esa dinámica. A veces las dinámicas son muy complejas, y luego cómo podemos expresarla en términos de poder hacernos las preguntas más adecuadas. Es decir, el problema son comunidades que están sometidas a los designios de un líder, o el problema son esos operadores que son traídos de fuera para hacer manipulación de sectores de la población, o el problema es que las actividades productivas son tan débiles que entonces la gente se vuelve muy vulnerable a las rentas, a las dádivas, en fin. Entonces el análisis tiene que estar basado en esas preguntas, tienes que hacerte muchas preguntas y tienes que ir encontrando las posibles respuestas. No siempre vamos a encontrar todas las respuestas, porque de hecho de lo que se trata, estamos buscando respuestas, pero sí hacerse todas las preguntas posibles, porque en la medida en que te vas haciendo esas preguntas, vas internándote más en la complejidad del problema, y entonces tienes los elementos para hacer tu árbol de causas, o tu posible árbol de efectos también. Al final de cuentas,
Cada uno de los cuadritos que veíamos ahí responde a alguna de las preguntas que nos estamos haciendo. Y eso nos va dando una idea más o menos clara y creo que concreta, como para ir pensando ahora sí en el tipo de soluciones que esperamos o el tipo de trabajo que queremos realizar. No sé cómo andamos de tiempo, ya me hice bolas respecto de cuándo termina esta... ¿Cuándo está programado? ¿A las 2? Ah, bueno, tenemos tiempo entonces todavía para ver algo más antes de pasar ya a una... Bueno, esta parte nos adelantamos entonces. Ya ven que lo pudimos platicar un poco ayer. De todas maneras, quiero que vean ustedes las láminas. En cuanto a la parte de misión, les decía, plantéense eso como aquellas cuestiones que ustedes consideran que son capaces de hacer, que quieren hacer, con las que se van a comprometer y cómo las van a armar. Y ya a nivel de la redacción, sí es muy importante que ustedes respondan estas 4 preguntas, ¿no? ¿Para qué existe la oficina, la dependencia, la organización, lo que sea? ¿Qué funciones desempeña o desempeñará el equipo de la oficina? ¿Y para quién desempeñará esas funciones? Y finalmente, pues, ¿cómo lo va a hacer? Sí es importante que esas preguntas las tengamos presentes y en la redacción que acordemos estén presentes. Y para esto les puse un pequeño ejemplo que es la misión que tiene la SEP. A mí no me gusta mucho, pero responde muy bien la redacción a las preguntas. La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso, o sea, va a crear condiciones que permitan asegurar el acceso ¿de quién? De todas las mexicanas y los mexicanos a una educación de calidad. Entonces, ¿a qué? A una educación de calidad en el nivel y modalidades que la requieran y en el lugar donde la demanden. Se está respondiendo los cómo también. Entonces, es una redacción que a mí se me hace muy sencilla, pero que sí responde en términos estrictos, metodológicos, a lo que debe llevar la redacción de una misión. Yo les recomendaría, no necesariamente tienen que responder de manera muy concreta todas las preguntas, pero sí deben dejar muy claro, y esa es yo creo que la parte más importante, cuál es el sentido de su organización. O sea, ¿qué le está dando sentido a su organización? Y cuáles son las capacidades que su organización o su oficina puede estar desarrollando y tiene capacidad de desarrollar y puede llevar a buen término. Esta parte creo que es mucho más importante que apegarse a una redacción que metodológicamente sea estructuralmente aceptable. Yo les diría, váyanse más por una redacción que ustedes los deje convencidos, que a ustedes sientan que los está describiendo como son y lo que pueden hacer. Y con eso ya tienen un paso muy importante, porque después tienen que plantearse la cuestión de la visión. Y la visión no es otra cosa más que cómo se visualizan ustedes a futuro. ¿A dónde creen que pueden llegar? ¿Qué creen que pueden realizar? Y entonces, lo decimos acá, es la imagen de cómo se verá en el futuro una organización. O sea, un conjunto de ideas generales que van a dar una referencia de lo que es esta organización, pero a qué quiere llegar a ser. Entonces, aquí lo importante es que la visión les debe dar un punto de llegada. ¿Se acuerdan? Hablamos de planeación estratégica, estamos viendo cuál es el punto de partida y cuál es el escenario deseado. Bueno, entonces en la visión tenemos que ponernos esas cuestiones que no son precisamente específicamente unas metas, pero sí describen una situación en la cual queremos encontrarnos dentro de un determinado tiempo. Y finalmente podemos resumir esta respuesta a la pregunta: ¿qué queremos que sea la organización en los próximos años? Y entonces ustedes ya la temporalidad ya la definen, pero sí, más importante que eso es, creo que el punto a donde ustedes quieren llegar como organización, con qué resultados, con qué posicionamiento, con qué cobertura incluso. Y bueno, aquí un ejemplito, también tomé el de la SEP. Dice: en el año 2025 México cuenta con un sistema educativo amplio, articulado y diversificado, que ofrece educación para el desarrollo humano integral de su población. El sistema es reconocido nacional e internacionalmente por su calidad y constituye el eje fundamental del desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de la nación. O sea, en buena medida,
es parte de lo que no necesariamente es ahorita, pero es factible llegar a ser. Y entonces, ya la cuestión de la temporalidad y lo ambicioso de, de ese perfil que ustedes creen que es el que deben alcanzar en unos años, eso ya ustedes lo definen, eso ya es una discusión. Y luego finalmente, nada más para no dejar esa parte hueca, la cuestión de los valores, que también ya lo platicamos, y que sí debe ser un elemento que dé cohesión. Y en especial, yo les insisto mucho, para aquellos que están en labores que son mucho más políticas, la parte del valor es un elemento de cohesión muy importante. Hablamos de otras cosas, hablamos también del autoritarismo y la jerarquía, hablamos, no nos metimos mucho, pero mencionamos los incentivos, pero los valores suele ser mucho más efectivo, suele ser, da una cohesión mayor y logra mucho más compromiso de la otra parte. Entonces, si ustedes pueden transmitir un valor, una idea, un principio de manera muy clara, van a tener seguidores con más facilidad y van a tener sobre todo a la gente bien comprometida, no sometida a un esquema donde hasta dónde pueden conservar su autoridad o hasta dónde pueden seguir financiando o entregando los incentivos que ustedes están dando para que la gente se sume a ese esfuerzo. El compromiso que pueden generar a través de los valores puede ser mucho más fuerte, mucho más interesante y puede ser de mucho más bajo costo. Entonces, bueno, me voy a pasar esto un poco rápido, algunos valores que ponen, esta parte ya no me parece tan clara, es importante, pero digamos cada quien puede ir definiendo los valores en términos de lo que ustedes consideren más adecuado. Yo me detengo aquí, lo que sigue después es hacer una serie de ejercicios, hay que platicar un poco respecto de objetivos, de metas, y de cómo estructurar posiblemente un plan, pero eso ya se puede ver de manera ya mucho más pragmática en términos de hacer un ejercicio y demás. Yo quisiera hacer un alto nada más para tratar de reformular algunas cosas, o sea, que reforcemos algunas de las ideas que ha habido. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario en especial que ustedes quisieran hacer, porque si no, entonces vamos a ser como en la escuela, si no me preguntan, entonces yo pregunto. Bueno, adelante. A mí en lo particular, estos 2 días, pues me quedó claro o me reforzaron la idea de los diagnósticos para poder planear, del compromiso que se tiene que tener en la adaptabilidad para poder hacer un plan estratégico, incluyendo a los actores que están en riesgo o en contra de ese plan, y hacer una reestructuración dentro de como requeriría de un proceso, etc., ¿no? Lo que sí no me quedó así muy claro, de acuerdo a la matriz de marco lógico, en la cuestión de los efectos, ya después de los efectos, pues buscar cuáles son los indicadores para llegar a una matriz de actores, ¿no? Lo que no me quedó así exactamente claro es la funcionalidad para, a partir de una matriz de actores, llegar a hacer una planeación estratégica eficiente o eficaz, ¿no? Tal vez dentro de 15 días lleguemos a eso, ¿no? Pero sí es interesante que el marco lógico vaya de la mano con lo que usted nos está enseñando del plan estratégico. ¿Sí? Sí, aquí hay un punto bien importante que les decía hace rato. Cuando hablamos de políticas públicas, ustedes van a encontrar que generalmente, depende de los autores, hay varias etapas, pero generalmente van a encontrar 4 etapas. Una es la parte de definición del problema, el análisis de las alternativas, análisis y selección de las alternativas de solución, luego viene la parte de implementación y la parte de evaluación.
generalmente. Habrá quien desarrolle de varias formas, pero son las partes más importantes. De las dos primeras, de la parte de la definición y diagnóstico de los problemas, hay muchísima literatura. De la parte del análisis y análisis de alternativas de solución y de toma de decisiones, también hay muchísima literatura, hay libros completos dedicados a ellos. En la parte de monitoreo y de evaluación también hay cosas muy interesantes. Pero un día búsquenle Google o váyanse a una biblioteca y busquen el tema de implementación de política pública y van a ver que es extraordinariamente escaso los materiales que hay ahí. Y no es de gratis. Lo que pasa es que hay cuestiones en donde es relativamente fácil estructurar o documentar cuestiones que se pueden ir haciendo y que se pueden ir desarrollando, pero a final de cuentas la parte de la praxis, la parte ya de la operación, la implementación, es algo extraordinariamente complejo y es algo para lo que definitivamente no pueden existir recetas de cocina. Ahí sí lo comentábamos un poco ayer, porque esa es la parte mucho más estratégica de toda la planeación estratégica. Precisamente porque al momento de implementar una política pública, ustedes se van a enfrentar con muchísimas variables, con muchos cambios de escenario, con muchos cambios de posturas de los actores y con muchas cuestiones que si ustedes quisieran hacer un manual operativo, o van a hacer una locura de manual, o mejor no hacen nada, y lo que hacen la mayor parte de mis colegas académicos es no hacer nada y no decir nada al respecto, porque es extremadamente complejo. Y esto depende mucho, ahí sí, de nuestro sentido común, de nuestra capacidad comunicativa, de nuestro liderazgo, de nuestras habilidades operativas, de nuestras habilidades para concertar con otros, y la forma o el momento de aplicarlo, eso ustedes solamente lo van a ir viendo sobre la marcha. O sea, la implementación de una política pública, de un programa de gestión pública, es algo realmente bastante complejo y se requiere de muchas habilidades y no es fácil sistematizar los elementos que se deben emplear al momento, porque los escenarios son completamente diferentes, todas las personas son distintas. Y esto me lleva mucho a replantear la idea que yo les decía hace rato. Finalmente, si ustedes quieren lograr un proyecto, un programa que sea realmente de alto impacto, que opere muy bien, y quieren hacer una estructura que funcione muy bien, váyanse a una escala pequeña. Eso es en la pequeña escala en donde se puede tener mucho mejor control de todas las variables. Nunca lo van a tener, deben aspirar a tenerlo, pero el tener el control es imposible, o sea, tampoco se enreden demasiado con eso. Pero totalmente, porque podemos reducir la incertidumbre, eso sí, y podemos ir teniendo esquemas de control y esquemas de operación que nos puedan permitir ir avanzando. Pero yo insisto, la cuestión de la escala es muy importante. Yo creo que la política pública y la gestión pública es algo que se debe desagregar a una escala muy pequeña, tan pequeña que esto nos lleva a una reflexión en el sentido de alguna intervención hubo por ahí que decía, es que tenemos que ser ciudadanos, o deben ser los ciudadanos los que hagan los controles adecuados. Y eso es cierto, pero para crear ciudadanía es algo que puede ser realmente bastante complejo. O sea, crear ciudadanía no implica nada más el hecho de ir a sacar nuestra credencial de elector y presentarnos a votar cada 3 años o cada que haya elecciones que son procesos tanto federales como locales, y de esa manera sentir que estamos haciendo un uso adecuado de los derechos ciudadanos. En realidad, ser ciudadano implica ser ciudadano los 365 días del año, no nada más cuando hay elecciones. Y nos han hecho creer que ser ciudadano es eso, es ir a vender nuestro voto el día de las elecciones.
y no va por ahí. Pareciera muy lógico, pero desafortunadamente en este país se ganan muchas elecciones comprando votos y eso es terrible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es justo lo opuesto a ciudadanía. Es que no estamos asumiendo nuestro rol de ciudadanos. Y no asumimos nuestro rol de ciudadanos porque no nos sentimos capaces de tomar decisiones. Y no tomamos decisiones porque muchas veces no nos dejan, pero muchas veces tampoco nos atrevemos a tomarlas. Y la única forma de tomar decisiones y la única forma de hacer vida pública es también lo que hemos venido comentando el día de hoy, es teniendo interacción con los demás. Es empezar por comunicarnos bien con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero también con nuestros vecinos, con los de la comunidad de al lado, con los que no tienen nada que ver con nosotros, pero nos topamos en la calle. Esas necesidades de comunicación, esas necesidades de interacción, es lo que nos puede permitir crear realmente el espíritu ciudadano. En la medida en que no salimos de nuestros esquemas, decía yo, podemos ser gente muy humilde y podemos no poder construir una muralla a nuestro alrededor, pero la podemos hacer de facto, autolimitándonos nosotros mismos. Y podemos ser muy ricos y podemos tener una gran solvencia económica, pero nos tenemos que aislar del resto porque no podemos convivir con nadie más porque somos muy diferentes a los demás. Y entonces sentimos miedo respecto de lo que puede suceder en un momento dado, simplemente porque no tenemos el control de las cosas que estamos realizando, y no tenemos la forma de interactuar con la gente con la que de una forma u otra estamos obligados a hacerlo. Entonces, crear ciudadanía empieza de entrada por respetar al otro, empieza por escuchar al otro, empieza por intentar comunicarnos con el otro y hacerlo en la mejor manera posible. En México tenemos una muy poca cultura de debate. No nos gusta a veces discutir las cosas, porque a veces se cree, y eso es algo vi un estudio por allá alguna vez, pero resulta que en México sentimos que una discusión es un juego de suma cero, en donde tiene que haber un ganador y un perdedor, y ninguna de las dos. Una discusión nunca es un juego de suma cero, es un juego donde las dos partes ganan. Pero además, el hecho de que alguien gana o pierde una discusión, a final de cuentas, la discusión no es para ganarla o perderla. Porque si estamos pensando en ganar o perder la discusión, estamos pensando en el autoritarismo tradicional que nos lleva a imponer nuestra razón, y no es eso. Cuando discutimos algo es porque queremos que probar qué tan bien convencidos estamos de lo que pensamos y llevar nuestros argumentos a las últimas consecuencias para saber si realmente la lógica que le aplicamos para llegar a esa idea fue la más adecuada. Y entonces necesitamos exponerla para someterla a la crítica y que la crítica nos refuerce nuestras ideas. No que nos cambie nuestras ideas, sino que las refuerce. Entonces, cuando discutimos, ambas partes ganamos. Pero en México no entendemos el debate como tal, no hay cultura de debate. En otros países, yo he visto cómo desde chicos a los chavitos de 9, 10 años los hacen debatir. Y los hacen debatir incluso en términos de ejercicios de que les dan el tema, el chavito no elige el tema, sino les dan, tú vas a defender este tema, y tú vas a defender esto otro. Oye, pero yo no estoy de acuerdo en eso. No, el ejercicio no es que tú estés de acuerdo con ello, es quiero ver las habilidades que tú tienes para defender esta idea. Oye, pero yo no estoy a favor del aborto. No importa, lo vas a defender en este ejercicio. A ver cuáles son tus capacidades argumentativas en ese sentido. Y la cultura del debate debe ser eso. No que en cada discusión que tengamos estamos poniendo a prueba nuestra lealtad partidista, nuestro credo religioso, nuestra visión del universo. No es eso. Y no debemos tener temor de que, oye, es que si discuto con este testigo de Jehová me va a hacer pensar diferente, mejor no le abro la puerta. Bueno, a veces es muy pesado discutir con ellos, a veces divertido, a veces muy cansado, pero ya son casos extremos, digamos. El punto aquí no es tanto la cuestión de si discuto si voy a poner en riesgo más bien lo que estoy pensando, no, sino que el debate debe darse en términos
donde la discusión siempre nos enriquezca. Y siempre hay posibilidades, pero no tenemos esa cultura porque yo creo que hay dos razones. Uno, a veces no nos respetamos como debemos respetarnos, no respetamos las ideas del otro, y sí puede venir un testigo de Jehová a mi casa y tal vez no me gusta la forma como pienso, pero debo respetarlo, tampoco debo ser grosero con él. En último de los casos, si ya no estoy dispuesto a discutir, no voy a discutir contigo, se acabó. Pero no debemos caer en términos de la negación completa, de la agresividad, de la violencia, o de querer sentirme yo superior a todos y no, estos que vienen a discutir conmigo y el que tiene la verdad absoluta soy yo, estos no me van a convencer a mí de nada, ni van a aportar nada nuevo porque son una punta de ignorantes. Pues no es cierto, o sea, todos tenemos un conocimiento muy limitado de todo y todos podemos aprender algo de alguien más. Y si no terminamos de entender eso, entonces nuestras relaciones básicas, nuestros contactos más inmediatos van a ser contactos muy limitados, porque, y planténselo así, la interacción normal entre dos mexicanos, sobre todo cuando no se conocen, es de medir fuerzas. A ver cómo está, está abusado, no está abusado, tiene palancas, no tiene palancas. Veamos el caso, por ejemplo, de una típica interacción con un policía. Cuando el policía nos detiene por la razón que sea, justificada o injustificada, el policía llega como a medirnos, a ver, y nosotros como a empezar a medir al policía, y luego de pronto el poli como que quiere ver si nos puede someter, si nos estamos asustando o no, si traemos documentos o no, entonces queremos ver a ver si nos podemos defender, y a ver por qué me detuviste, y si lo empezamos a charolear, y entonces viene una etapa de medición de fuerzas que además se da muy rápido, y de una manera bien peculiar, observemos eso, seguro a todos ustedes les ha pasado, y luego de pronto uno resulta que tiene más fuerza que el otro. Y entonces ese se empieza a imponer y el otro ya nada más se va defendiendo, bien sea porque el policía quiere extorsionarlos a ustedes, o bien sea porque ustedes quieren aplacar al poli y decirle que le van a meter a la cárcel porque su cuate es el mero bueno ahí de la policía municipal. Y entonces viene una lucha de poder tremenda, y entonces se están midiendo hasta el punto de donde ya uno dice, mejor espérate, ya esto se está poniendo grave y si voy a salir perdiendo. Y entonces ya empieza la parte de concertación en términos de la parte más fuerte, del que resultó en ese momento, porque tal vez es pura faramaya, pero el que resultó en ese momento de gustar ser la parte más fuerte. Bueno, y aquí... Un ejemplo... ¿Y la ley? Bueno, perdón. ¿En dónde quedó la ley? O sea, estamos negociando cada etapa de nuestras vidas, ¿y dónde está el marco normativo? ¿Dónde está el supuesto acuerdo, que es lo que representa la ley, el acuerdo general que nos da condiciones de convivencia? No, cada interacción es diferente y cada interacción se decide entonces por la fuerza de cada uno de los elementos, y entonces el punto de negociación va a ser en función de la fuerza que los dos puedan llegar a tener, y eso puede terminar a golpes, y eso es tremendo. Entonces nuestras interacciones están basadas mucho en esos clichés. Yo me quiero sentir siempre de que yo soy muy acá, no quiero ver a todos por abajo del hombro, porque si por lo menos me creen eso, entonces me están posicionando como que yo estoy en otro segmento de la población, y yo nunca voy a aceptar que soy del lado de los jodidos. La mayor parte de la gente en México responde ser de clase media, y la clase media en México es de este tamaño. Sí. La mayor parte de la gente en México es gente pobre, y en las encuestas la mayor parte de la gente responde que son de clase media. Clase media con 4,000 pesos mensuales que apenas les ayudan a subsistir. Es terrible. Perdón. Sí, de lo que estábamos hablando, de que usted estaba hablando, si alguien quiere buscarlo, que es muy interesante y muy corto, es el problema del prisionero, si lo quieren buscar. Yo lo veo, es un problema de teoría de juegos, pero nada tiene que ver que van a ser algo de matemáticas, va a salir algo de matemáticas en teoría de juegos, pero la solución, las alternativas que se tienen se asemejan mucho a lo que pasa en la comunicación en México entre los ciudadanos y entre la política. Entonces se puede ver el prisionero como un político y el ciudadano, ¿no? Entonces ahí los actores los pueden cambiar ustedes de acuerdo a los intereses o donde trabaje cada uno de nosotros. Y es un ejemplo muy claro
que es de suma no cero, porque los de suma cero pues es como el póker, eso sí, plano, es diferente, ¿no? Pero si alguien lo quiere investigar, pues es como pauta para ese tipo de comunicación, es muy puntual, ¿no? Y sí, efectivamente creo que la teoría de juegos ofrece cosas bien interesantes. El dilema del prisionero me parece bastante interesante. Los que quieran entrarle sí vale mucho la pena que lo investiguen, porque en el fondo lo que dice es qué incentivos puede haber para que la gente actúe de manera cooperativa o de manera individualista. Y esa es una decisión bien importante. O sea, yo me voy por mi propio camino y yo me voy por el sálvese quien pueda, o yo tomo al que está cerca de mí y está en las mismas condiciones como mi aliado, y aliándome con él puedo obtener una situación mejor. Y efectivamente, al momento que viene la alianza entre las dos partes, el juego ya no se conviene de suma, ya no es de suma cero, no pierde uno y gana el otro, sino que al actuar cooperativamente los dos obtienen un beneficio. Y es interesante porque esto fue el matemático Nash, para quienes vieron la película aquella de Una mente brillante. ¿Cómo se llamaba la película? Una mente brillante, me parece que se llamaba, ¿no? Creo que en inglés. Exactamente. Este cuate Nash es el que demuestra que prácticamente para cualquier situación puede haber un equilibrio de lo que llaman actualmente el equilibrio de Nash. Es decir, que prácticamente siempre hay una solución en la cual las dos partes, o varias partes, dependiendo cómo se plantee, salen ganando todos. Incluyendo el observador. Exactamente, claro que eso es muy importante. Entonces, aquí el punto es ese, que generalmente nuestra cultura no nos lleva a hacer un trabajo cooperativo. En México eso es tremendo. Si aplicáramos el teorema del prisionero, el dilema del prisionero en México, vamos a encontrar que la mayor parte de la gente va a irse por el lado individualista y a final de cuentas va a salir perdiendo. En cambio, cuando optamos por el trabajo cooperativo, las dos partes podemos ganar. Y hacer un trabajo cooperativo, finalmente, es la base para integrar, uno, buenos equipos de trabajo, dos, una sociedad más fuerte, más participativa, y a final de cuentas eso nos hace sentirnos menos solos, porque vean que en nuestra sociedad una de las grandes cosas terribles que yo he podido comprobar es que tenemos una extraordinaria, altísima tolerancia a la corrupción. Y esa tolerancia a la corrupción, o sea, no es que México sea un país muy corrupto, no hay mucha más corrupción que en otras partes, o no hay mucha más tentación a ser corrupto que lo que puede haber en otras partes del mundo. De entrada, nada más pregúntense por qué casi todas las empresas extranjeras que vienen a México se convierten en empresas corruptas. Y pregúntense también por qué un mexicano que recién cruza la frontera no se pasa a los altos en los Estados Unidos ni tira basura en la calle. Es una cuestión geográfica, es una cuestión de que la latitud aquí, el sol nos pega de tal manera que se ve de una forma. Yo creo que no, igual que sí, digo, no lo sé, yo creo que no. Hay una cuestión de lo que se llama una regla institucional, que es lo que nos hace actuar dentro de cánones que nos dicen aquí me tengo que regular y aquí tengo que actuar de cierta forma. Y eso, la autorregulación en México no es algo que existe porque no se sabe cuáles son los límites. Y entonces siempre tenemos que negociar, un poco lo que yo les decía hace rato, tenemos que negociar con la otra parte para ver y probar fuerzas de la otra parte porque nos sentimos solos. La corrupción existe porque nos sentimos muy solos. En Estados Unidos hay una expresión que le llaman blow the whistle, me parece que dicen ellos, que es aquello de sonar el silbato. Y eso que es la alarma, alguien roba y dicen un ladrón y todo el mundo voltea, o este cuate no está cumpliendo con tal cosa y todo el mundo lo voltea a señalarlo. En México nos sentimos solos en eso. No hay cercas en las casas. Exactamente. En México nos sentimos solos y entonces nunca llamamos a nadie. Vemos un acto de corrupción, vemos una injusticia, vemos algo que no debiéramos tolerar y no hacemos el llamado porque sentimos que estamos solos, porque sentimos y presentimos que nadie va a acudir a nuestro llamado. Y entonces, como nos sentimos solos, nos aislamos. Y eso, socialmente, es lo peor que podemos hacer. O sea, eso es veneno para el tejido social. Entonces aquí, de nueva cuenta, y perdón por ser tan insistente, perdón por ser tan repetitivo, pero no me voy a cansar de ser repetitivo, tenemos que cambiar de actitud.
Si queremos que nuestro gobierno actúe de otra manera, nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que manejarnos diferente, tenemos que organizarnos diferente y sobre todo tenemos que encontrar los mecanismos de cooperación, de coordinación y de organización que nos permitan manejarnos como una sola cosa, como una sola entidad. Si seguimos viendo por el sálvese quien pueda, por la cuestión individualista de lo que a mí me conviene es esto, y nos conformamos con la pequeña ganancia del pequeño hombre, nos vamos a quedar en pequeñas ganancias de pequeños hombres en vez de las grandes ganancias de una gran sociedad. ¿Había un comentario, me parece? Ya. Nada más era como ampliar lo que dijo y en el sentido de que, por ejemplo, lo que usted dijo pues, es totalmente cierto, ¿no? De que nos sentimos solos. Pero estamos solos y más aún se suma en la actualidad el hecho de que tenemos esa sensación, pero también tenemos la zozobra por otra parte de que a la hora que tú acusas a la persona que viste que fue corrupción, tú seas objeto de esa misma persona por parte de una agresión, ¿no? O sea, si tú acusas a la persona... Porque ese no está solo. Exactamente. Y él, cuando llama a sus cuates a que lo vengan a defender, si vienen, y tú no te puedes hacer de cuates inmediatos que debieras tenerlos al momento que estás denunciando algo. Y eso es por nuestra falta de cooperación. Nuestro tejido social está destruido. Y eso tenemos que trabajar. Por ahí tenemos que empezar. Pero bueno, yo con esto cerrar. Bueno, ¿hay algunos comentarios? Bueno, yo solamente quiero dejar aquí en la mesa un tema que es bastante relevante, que es la cuestión de género. Todo lo que está diciendo es verdad, no hay cooperación, no hay, pero todo eso corresponde a los hombres, ¿no? Si a una mujer la para un policía, no se le va a poner el brinco. O sea, tenemos como otros, o sea, no a medir fuerzas, ¿no? Sino, saltamos como locas, o no sé, y pinche vieja loca, pues ya mejor lo dejo ir, ¿no? O nos vamos a llorar, ¿no? Y también nos dejan ir, ¿no? O sea, digo por experiencia, ¿no? Pero es a lo que voy, o sea, no hay una lucha de fuerzas de hombre contra mujer, ¿no? O sea, eso no existe. Pero aparte no existe tampoco como esa oportunidad para las mujeres en altos cargos, ¿no? ¿Qué dicen los jefes hombres? ¿No? Yo prefiero trabajar con un equipo de mujeres. ¿Por qué? Porque trabajan muy bien, se organizan, cooperan y se ayudan unas con otras, ¿no? Pero el jefe hombre, no, en serio, no, o sea, él la dirige, no, y él no me dejan mentir. O sea, él da instrucciones y las mujeres cooperan, entre hombres no cooperan, ¿no? Y eso, bueno, te queda como muy claro. Pero entonces aquí también queda como ese tema en la mesa, ¿no? La cuestión de género. No tenemos las mismas oportunidades que los hombres. No está demostradísimo que no ganamos lo mismo que los hombres, teniendo las mismas posibilidades, las mismas actitudes, las mismas preparación. No estamos mucho más pagadas. Pero, bueno, es un tema como que quería dejar en la mesa y todo lo que dijo es de hombres, ¿no? Ahí ningún ejemplo fue de una mujer. Bueno, sí, posiblemente tengo... No, y es una buena crítica, porque sí, en cuestiones de género y además en cuestiones de gobierno, sí tiendo a personalizar mucho en cuestiones más de carácter viril, pero al mismo tiempo creo que no debiéramos hacer la distinción. Y yo decía, uno de los puntos fundamentales es el respeto. Y el respeto implica el respeto de género, definitivamente. O sea, tenemos que tratarnos como iguales. Y eso no es fácil. Digo, no iguales en términos de que somos exactamente iguales. No, tenemos los mismos derechos. Debemos tener las mismas oportunidades. Y debemos tener, evidentemente, los mismos espacios de acción. Yo no me cerraría tanto a que todo es una cuestión estrictamente en términos de género masculino. Yo creo que muchas cosas se aplican al género femenino, pero tienen modalidades. Y creo que en la medida en que hacemos más distinción, a veces acentuamos un poco más ese tipo de cuestiones. El tema de género, no que lo haga de lado, sino yo diría, pues debemos considerar que está superado, aunque sabemos que no, pero por lo menos debemos partir del punto de que ya no debemos hacer distinción, y entonces que la excepción sea cuando hay
una discriminación o cuando hay un señalamiento o cuando hay una exclusión, y en ese momento sí poner el dedo en la llaga. Y de nueva cuenta lo mismo, denunciarlo, porque hacer como que no vemos las cosas es la peor actitud que podemos tener. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy bueno y muy importante estar remarcando ese tipo de cuestiones. Bueno, perdón, yo quiero hacer una moción con respecto a la información de aquí del diplomado, ¿no? Pero yo quería hacer una petición personal, no sé si alguien se va a unar a lo que voy a pedir. La siguiente semana no hay diplomado. Tenemos una tarea final que yo estoy preocupado por ella, porque es por equipos y cada quien tiene sus responsabilidades y compromisos, y ha sido un poco a veces difícil darle seguimiento a las tareas. Esta tarea, pues, en mi forma de ver, pues viene de todo lo que hemos visto en todo el diplomado, ¿no? Entonces yo quería hacerle una petición con todo respeto, de que lo que vayamos a ver dentro de 2 semanas, a ver si nos lo pueden hacer llegar, si usted puede, antes, para empezar la siguiente semana a hacer la tarea final y evitar las contingencias y los apuros que siempre hemos tenido, ¿no? Ese es el personal. Gracias. Sí, sin problema. Creo que eso lo podemos ver. Bien, pues creo que con esto prácticamente estaríamos cerrando esta sesión y bueno, nos vemos por acá dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Maestro, en nombre de la universidad, de la Federación de Estudiantes y de los asistentes, queremos otorgarles el reconocimiento por su excelente clase sobre operaciones estratégicas. Muchas gracias. Felices vacaciones a todos, nos vemos el 25. Recuerden que la tarea de marco lógico se tiene que mandar a más tardar el día de hoy a las 11:55 de la noche.